ira. Ahora, mire esto aquí, hermano. Dice la palabra de Dios, Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Dios. Usted recuerda Santiago capítulo 4, verso 17, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Nosotros sabemos hacer cosas buenas. Hemos oído sobre cosas buenas de la Biblia, hemos aprendido sobre cosas buenas, pero no estamos haciendo cosas buenas. O no todas las cosas que hacemos son buenas. Y la Biblia dice, si usted sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, entonces eso es pecado. El pueblo, hermanos, dice que se rebeló. Dice el texto que hemos leído, Dios le enviaba palabras, se burlaban de los predicadores. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros, por lo general, los cristianos somos gente rebelde. Somos gente complicada. Somos gente realmente complicada, hermanos. Somos duros para entender. Y muchas veces nosotros, hermanos, aprendemos a los golpes. No escuchamos el consejo de Dios, no seguimos el consejo de Dios. Y de pronto la vida nos golpea duramente, nos sacude. Y entonces ahí sí venimos al Señor de nuevo. Y ahí sí, cuando la vida nos puso en un aprieto verdadero, entonces ahí buscamos a Dios y nos acordamos de la oración y leemos la Biblia y hasta doblamos rodillas y hasta venimos a todos los cultos. Aquí en la Argentina se dice, estos son hijos del rigor. Cuando se usa esa expresión, hijos del rigor, dice, estos aprenden solamente si los maltratás. Y hermano, Dios es amor y Dios quiere darnos su amor. Pero hay veces, hermano, que somos tan duros que Dios ya nos deja que nos metamos en problemas para a ver si así le buscamos alguna vez. Y es eso lo que estaba pasando aquí, hermanos. ¿Cuánta gente yo he visto lastimarse inútilmente porque dejaron el camino del Señor? Las iglesias que yo he pastoreado, muchos de los hermanos que dejaron el camino del Señor tuvieron 3 destinos. Y en cantidad, no es que era un caso o 2. Cuando dejaron el camino del Señor y cerraron su oído y su corazón a la palabra de Dios, su destino fue el hospital. Otros, el destino fue la cárcel. Y otro, el destino fue el cementerio. Yo lo he visto, los hermanos que se sentaban con nosotros por años en los cultos. Se les predicó, se les habló, se les acompañó, se oró junto con ellos, se les enseñó la palabra. Pero después, hermanos, nos enterábamos y este está allá, vaya pastor al hospital a orar por él, está grave, está mal. Y muchos se fueron con el Señor desde el hospital. Y otros, llore pastor, ¿sabe cuántos permisos tuve que firmar yo? A compromisos delante de los jueces de cuidar, porque cayeron presos y los largaron en libertad condicional, pero yo como el predicador tenía que firmar delante del juez para hacerme responsable de esas personas, y ellos tenían que hacer trabajo comunitario y yo tenía que vigilar eso. Y uno decía, ¿por qué se metieron en esa clase de delitos si estaban bien en el camino del Señor? ¿Y sabe cuántos de esos que se sentaban con nosotros los tuve que acompañar hasta el cementerio y vi la última palada de tierra sobre su féretro? Es tremendo, hermano. La vida del predicador no es una vida sencilla, no es pararse sábado y domingo aquí a hablar de la palabra. Y estoy hablando de esos y vienen rostros, personas, nombres y apellidos de gente que formó parte de una casa rebelde, no querían escuchar la palabra. Pero ¿por qué tenemos que llegar a ese punto si Dios nos habla? ¿Por qué tenemos que ser como el hijo pródigo recién cuando estamos en el chiquero con esos cerdos inmundos? Recién ahí reaccionamos y decimos, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué llegamos al chiquero si podemos evitarlo? ¿Se entiende lo que estoy hablando en esta noche, hermano? Se burlaron de los predicadores, no los tomaron en cuenta. Como ya voy a saltar de texto, quiero decirles esto a todos, a los que conocen y a los que no conocen. Dice Primera de Pedro, capítulo 4 y el verso 17, dice, es necesario que el juicio, ¿alguien conoce ese texto? ¿Cómo dice? Dígalo fuerte. Que el juicio comience por la casa de Dios.
Y usted dice, ¿y por qué aquel borracho? ¿Por qué aquel ladrón? ¿Por qué aquel asesino? ¿Por qué aquel drogadicto no le pasa nada? Y Dios dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios.